Hola. Empezamos. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Continuamos con esta quinta jornada que destinaremos al suelo rústico. Nos acompaña Emilio Misas, jefe de servicio de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria y secretario general de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, alma mater de ambas, que nos hablará del suelo rústico, de la ley, de las nuevas determinaciones, de los cambios. Haremos una pequeña pausa y después estará con nosotros Alberto Cruz Sierra, ingeniero agrícola, director de proyectos de Helicolia y coordinador del Parque Agroecológico Soto del Grillo, para que nos cuente las experiencias de ese proyecto, que es muy interesante, ya lo veréis. Y nada más, adelante, Emilio. Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar aquí en estas jornadas sobre la nueva ley del suelo, la Ley 5/2022 de 15 de julio. Como venimos diciendo cada vez que hacemos una presentación de esta ley no tiene un origen próximo, sino que tiene un origen ya en el año 2012, con el gobierno del Partido Popular. Fernando de la Fuente era el director general de urbanismo en aquel momento, y hubo un primer intento de modificar la Ley 2/2001. Se hizo una reforma en profundidad de la ley, no llegó llegó el proyecto de ley al Parlamento, pero no pudo ser aprobado por la proximidad de las elecciones autonómicas. Lo mismo ocurrió en el año 2015-2019, con el gobierno del PSOE en la Consejería de Urbanismo, también pasó lo mismo. Cuando llegó el anteproyecto de ley al Consejo de Gobierno, ni siquiera fue aprobado, y finalmente ahora ya con el gobierno del PRC se ha conseguido la aprobación de esta ley. Ya digo que es una ley, por tanto, que arranca desde hace prácticamente 10 años. El motivo de la nueva ley, si habéis tenido la oportunidad de leer alguno de los artículos, fundamentalmente es intentar dar soluciones a los problemas con los que nos encontrábamos en la aplicación práctica de la Ley 2/2001 durante todos estos 21 años en los que ha estado vigente la ley. Ya centrándonos en lo que supone el suelo rústico en esta ley, me gustaría partir de una rápida evolución de lo que ha sido el suelo rústico a lo largo de las sucesivas leyes del suelo que ha habido. La primera ley del suelo en España fue la ley de 12 de mayo de 1956. Aquí se definía el suelo rústico como los terrenos que no estuvieran incluidos en perímetros edificados en el 20% de su extensión superficial. Por otra parte, la ley ya define lo que era el contenido normal de la propiedad, en el sentido de que el propietario de un terreno no podía usar y disfrutar del mismo, sino exclusivamente en base a lo que dijera la ley. Existió una problemática de ocupación del suelo rústico con esta ley, por una parte, en cuanto a la dificultad en cuanto a qué era suelo rústico. ¿Por qué? Pues porque hubo muy pocos ayuntamientos que aprobaran planes generales en base a esta ley del 56. En el caso de Cantabria se aprobó uno en el Ayuntamiento de Colindres en el año 65, plan general que sigue vigente ahora mismo. O sea, es un plan general que, a pesar de esos casi 50 años que tiene, pues sigue vigente, aunque sí es verdad que el Ayuntamiento en 1997, me parece, hizo una revisión del plan que al final fue anulada por los tribunales por un tema de que el estudio económico-financiero no estaba correctamente ajustado. En segundo lugar, no se aceptó el cambio sustancial sobre el régimen de propiedad. Es decir, hay dos sentencias, que son esas que pongo ahí, del año 70 y del año 78, es decir, ya prácticamente la última, 22 años después
de que entrara en vigor la ley del 56, esta última sentencia dice que el propietario de un terreno en suelo rústico puede hacer en ese terreno lo que considere oportuno en base a lo que dice el artículo 348 del Código Civil, es decir, de que cualquiera puede disponer libremente de aquello que es de su propiedad. Y luego, por otro lado, también se aprobaron cantidad de planes parciales de carácter residencial en el suelo rústico sin un plan general previo que lo sustentara. Había limitaciones también en respecto de los propietarios de suelo rústico, en el sentido de la prohibición de parcelar en superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, la obligación de destinar la finca a los aprovechamientos y explotaciones conforme a las disposiciones del Ministerio de Agricultura, y luego también existía esa prohibición de construir por encima de 1 metro cúbico por cada 5 metros cuadrados de terreno. Es decir, con esta ley, todo propietario de suelo rústico podía edificar 1 metro cúbico por cada 5 metros cuadrados, sin ninguna limitación, en principio. Había excepciones también. Se daba prevalencia a ese coeficiente edificatorio en el sentido de que cualquier otra limitación que se contemplara en la ley prevalecía el coeficiente edificatorio. Existía la posibilidad de superar ese coeficiente para determinadas construcciones y, fundamentalmente, con 3 leyes. Con la ley de 21 de julio del 62, una ley de vivienda en la que se permitía expropiar cualquier tipo de suelo rústico con fines residenciales para hacer viviendas protegidas. La segunda ley, la de 1963, de carácter industrial, con un objetivo exactamente igual, y sobre todo el reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, que del año 61, que ha estado vigente prácticamente hasta hace muy pocos años. Con este reglamento se prescindía del urbanismo que hubiera en cada ayuntamiento, es decir, cualquier actividad de carácter industrial podía implantarse en cualquier tipo de suelo, prescindiendo de la categorización que estuviera dada en el planeamiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fundamentalmente, pues lógicamente, la formación de esos núcleos residenciales en suelo rústico, acompañado de la segunda residencia, y llegamos al año 1975. En el año 75, por una parte, se establece ya lo que se denomina el Estatuto Urbanístico de la Propiedad, es decir, el propietario únicamente va a tener derecho a lo que diga el Plan General. Por otro lado, en cuanto a la clasificación de los suelos rústicos, hay una mayor concreción en cuanto a qué suelo rústico tiene que ser de protección ordinaria o cuál tiene que ser de especial protección. En vez de suelo rústico se le denomina suelo no urbanizable, y en cuanto al contenido del derecho de propiedad del suelo no urbanizable, desaparece ya ese derecho del metro cúbico por cada 5 metros cuadrados. Se admiten la posibilidad de construcción de edificaciones agrícolas, de construcciones vinculadas a la obra pública, de construcciones de utilidad pública o interés social y la vivienda unifamiliar. Y en todos los supuestos sí se dice la necesidad de aplicar las normas estéticas del antiguo artículo 73 de esta ley del 75 en todos los supuestos. En el año 90 es la siguiente ley del suelo, la ley 890 y el texto refundido del 92. En este caso, el suelo no urbanizable tiene un carácter residual. Existen 2 tipos de suelo no urbanizable, como también existían anteriormente, el simple y el protegido. Y en cuanto al régimen jurídico, se mantienen más o menos las mismas limitaciones y las mismas obligaciones que existían en las leyes anteriores. Por una parte, la prohibición de fraccionamientos en contra de la legislación agraria, la prohibición de parcelaciones urbanísticas, y en cuanto a las posibilidades edificatorias vienen siendo las mismas, es decir, construcciones agrícolas, edificaciones de utilidad pública o interés social, la vivienda unifamiliar. En el ámbito de la comunidad autónoma
de Cantabria se aprobó en el año 94 esta ley de usos del suelo en el medio rural, ley que yo creo que no fue nunca aplicada. Es decir, no ha habido ningún planeamiento del 94 al 2001 que aplicara lo que dice esta ley. Esta ley tampoco establecía ninguna novedades respecto al suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable intentaba definir los tipos de suelo no urbanizable, como hace, por ejemplo, ahora mismo las normas urbanísticas regionales, en el sentido de establecer una tipificación, una categorización de esos suelos. Sí que señalaba dentro de los usos en el suelo no urbanizable, diferenciaba entre usos permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos. Ya digo que esto nunca se llevó a la práctica. Admitía edificaciones de utilidad pública o interés social, actividades industriales, comerciales, turísticas o recreativas, y sí que hacía una referencia a los núcleos rurales en el sentido de considerar como tales aquellas agrupaciones tradicionales, dando competencia a los ayuntamientos para el otorgamiento de las correspondientes licencias. En la Ley 2/2001, como todos conocéis ya, lógicamente, las clases de suelo siguen siendo las mismas, urbano, rústico y urbanizable. Y en cuanto a las clases de suelo rústico, pues las de especial protección, conforme a la normativa sectorial o territorial o la normativa urbanística, y el suelo rústico de protección ordinaria. Los derechos de los propietarios de suelo rústico son los que vienen derivados de las leyes anteriores, los de usar y disponer del terreno conforme a su finalidad agrícola, y en cuanto al régimen jurídico del suelo rústico también se mantienen las mismas limitaciones. Se prohíben las segregaciones en contra de la legislación agraria, la no exigencia por parte de los propietarios de servicios urbanísticos al ayuntamiento, o la prohibición de construcciones y usos que impliquen la transformación de la naturaleza y destino de la finca. Y llegamos a la ley actual. La ley actual, por lo que respecta al suelo rústico, yo creo que introduce pocas novedades, pero las novedades que introduce, ya digo, que son fundamentalmente motivadas por lo que hemos visto durante estos años, las dificultades de aplicación de la Ley 2/2001. La ley únicamente dedica 7 artículos al suelo rústico, del artículo 46 al artículo 52, y luego, en cuanto a lo referente a la tramitación o a la competencia para la autorización, el 227, 228 y 229. Por tanto, son solo 10 artículos los que dedica la ley del suelo al suelo rústico. Aparte, lógicamente, de las áreas de desarrollo rural, que están en otro apartado, en el artículo 86, pero referente al suelo rústico, ya digo, exclusivamente esos 10 artículos que señalaban. El artículo 46, que dice que tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias, que estén preservados de su transformación mediante la urbanización por la legislación sectorial de protección de policial del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que estén preservados por los planes y normas de ordenación territorial, por considerarlos en el momento de la aprobación incompatibles con su transformación en razón de valores históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, etcétera. Es decir, es una definición muy similar a la que existía en el artículo 112 de la Ley del 2001, o que estén clasificados como tales por el Planeamiento General por estimar necesario preservarlos de su transformación urbana. Sí se señala que el Planeamiento General podrá asignarles otra clasificación distinta a la de suelo rústico de especial protección a los suelos en los que concurra alguno de los valores establecidos en los párrafos anteriores, siempre
que se sujeten a un régimen de usos que no menoscaben los valores que se quieren proteger, ni se desconozca el concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento territorial o la legislación sectorial. Es decir, que puede darse el supuesto de que el plan general en determinados ámbitos da de una clasificación distinta a ese suelo, siempre y cuando lo que se puede hacer en ese suelo se ajuste a la normativa territorial o sectorial. Y los terrenos que están clasificados como rústico de porción ordinaria son los que no reúnen los requisitos que acabamos de señalar. La ley sí que introduce aquí en el apartado 4 de este artículo 46, introduce la novedad de los núcleos rurales, no en cuanto al hecho de contemplar como núcleo rural pues aquellos terrenos en los que existan una serie de edificaciones con unas características singulares, sino en el hecho de que con la ley del 2001 todos los núcleos rurales pasaron a considerarse suelo urbano, y ahora lo que hace la ley 5/2022 es volver a considerar los suelos rústicos. Establece en este apartado 4 que únicamente podrán considerarse como núcleos rurales aquellos en los que exista un mínimo de 5 y un máximo de 30 edificaciones que tienen que tener una antigüedad anterior a 1960, y el plan general establecerá los criterios de protección, los criterios de ordenación de esas edificaciones. En cuanto a los derechos de los propietarios de suelo rústico, que es el artículo siguiente, es el artículo 47, en principio, pues el derecho a disfrutar del terreno conforme a su carácter agrícola, ganadero, etcétera. Y luego, con carácter excepcional, dice que se pueden establecer una serie de actos y usos específicos de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el medio rural. ¿Cuáles son las limitaciones a los propietarios de suelo rústico? En principio, la prohibición de división o segregación o fraccionamiento de terrenos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la ley, en el planeamiento territorial o en la legislación agraria, salvo que concurran las circunstancias que existen también ahora mismo en el antiguo artículo 111, es decir, que se trate de concentrar propiedades o que la finca segregada se destine dentro del año siguiente a cualquier tipo de uso no agrario permitido en esta ley, que dice que en ningún caso podrá dar lugar a construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones u otras propias del entorno urbano. Dice que a estos efectos deberá solicitarse la correspondiente licencia en el plazo de 1 año desde el momento en el que se autoriza la segregación, y esa circunstancia debe hacerse constar tanto en la licencia como en el registro de la propiedad. Sí que se introduce aquí una novedad, y es que esas segregaciones de terrenos con fines no agrarios van a tener que contar, antes del otorgamiento de la licencia por parte del ayuntamiento, del previo informe favorable de la CROTU, informe que será vinculante, dice, en caso de ser desfavorable. Tiene que emitirse en el plazo de 3 meses desde que se solicita por parte del ayuntamiento. Esta previsión legal del informe de la CROTU respecto de las segregaciones viene motivada por un hecho. Todos los que estáis en ayuntamientos sabéis que ya en el año 2017 hubo un acuerdo de la CROTU basado en un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico que establecía una serie de criterios muy restrictivos en lo referente a cuando se consideraba que una segregación en suelo rústico podía ser admisible o no en función de la finalidad a la que estaba destinada esa segregación.
Ese informe de la Dirección General de Urbanismo vino motivado porque hubo un momento en el que en algunos ayuntamientos se producían segregaciones de terrenos, segregaciones de una parcela igual de 10.000 metros cuadrados, se dividía en 5 parcelas de 2.000 y se iban tramitando los 116 para dar autorizaciones. Llegó un momento en el que se consideró que eso podía dar lugar a una parcelación urbanística ilegal e incluso hubo una circunstancia en la que ni siquiera la segregación que se producía era por debajo de la unidad mínima de cultivo. Es decir, hubo un supuesto en un ayuntamiento en el que se tramitaron simultáneamente 6 viviendas unifamiliares en parcelas superiores a los 6.000 metros cuadrados cada una. La CROTU denegó la autorización, considerando que existía esa parcelación urbanística legal, y recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y al final el tribunal dio la razón a la CROTU, entendiendo que efectivamente se producía esa parcelación urbanística. Como quiera que en el supuesto de que exista una segregación que la CROTU considera que puede ser ilegal, cuando el expediente se tramita ante ella, posiblemente siempre ha pasado el plazo para que se pueda recurrir. Ese es el motivo de este informe previo que se establece en la ley para evitar esos litigios que puedan producirse con ayuntamientos que no apliquen ese criterio basado en ese informe del Servicio Jurídico del año 2017. Se sigue manteniendo, lógicamente, que no pueden exigirse obras de urbanización y servicios urbanísticos para las construcciones en suelo rústico, y lo que sí se establece es una novedad también en este apartado cuarto, es que cuando se trata de construcciones de carácter residencial que no están directamente vinculadas al uso agrícola, ganadero del terreno, incluidas las destinadas a ocio o turismo rural, los promotores quedan obligados al pago de una cantidad no menor de un 3 ni superior a un 5% del importe del presupuesto de las obras a ejecutar, salvo que, tratándose de construcciones de carácter residencial, se trate de un municipio en riesgo de despoblamiento o el promotor tenga el domicilio fiscal en el municipio y se mantenga en el mismo al menos durante 4 años, en cuyo caso no será exigible el pago de esta cantidad, que es indistinta del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y tiene que regularse mediante la correspondiente ordenanza fiscal que tendrán que aprobar los ayuntamientos. En el suelo rústico de especial protección, en cuanto a las obras que pueden ser autorizables, en principio se sigue manteniendo lo que decía el artículo 112, es decir, que en los suelos rústicos de especial protección derivados de la legislación sectorial o territorial, el régimen de usos será el previsto en esa normativa, y luego se señala que en ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así como en los instrumentos de planeamiento territorial y en las condiciones que los mismos se establezcan, dice, en el suelo rústico de especial protección podrán ser autorizadas con carácter excepcional siempre que no estuvieran expresamente prohibidas por el planeamiento urbanístico las siguientes construcciones a las que ahora vamos a referirnos. Si os dais cuenta, hay una diferencia, creo que es significativa respecto de la legislación anterior. En la ley anterior, si el planeamiento municipal era más restrictivo, no se podía autorizar la construcción. Ahora lo que se dice es que el planeamiento tiene que establecer expresamente prohibida la construcción o instalación que se va a poder autorizar por parte de la CROTU. Si el planeamiento no establece esa prohibición expresa, se entiende que puede ser admisible lo que dice el artículo 49, es decir, prevalece el artículo 49 respecto de lo que diga el planeamiento, salvo prohibición expresa.
¿Qué es lo que se puede hacer en el suelo rústico? Pues, en primer lugar, se sigue manteniendo la posibilidad de estabulaciones, incluidas las viviendas vinculadas a los propietarios de las estabulaciones, las actividades complementarias de las estabulaciones agrícolas o ganaderas. También se mantiene exactamente la misma redacción que tenía el artículo 112. Se mantiene también las actuaciones que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Y en cuanto a las actuaciones de interés social, de interés público o de interés social, sí que se establece una novedad, y es, por una parte, que se sigue admitiendo la declaración de utilidad pública o interés social por parte de la Administración sectorial, pero también ahora por parte de la Administración local, siempre y cuando se desarrollen sobre terrenos que sean de titularidad pública. ¿Con qué finalidad se ha introducido esto? Fundamentalmente para posibilitar que aquellos ayuntamientos que disponen de algún terreno en el que quieren implantar algún tipo de edificación, pues para guarda de material, para aquello que precisen desde el punto de vista municipal, que puedan, en base a este artículo, que se pueda autorizar en base a este artículo, que se pueda autorizar esa construcción. Luego también se admite en el suelo de especial protección las que sean imprescindibles ubicar en suelo rústico, bien por ser ese su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado el suelo urbano. Y aquí se introduce también otra novedad, y es que en el suelo rústico de especial protección se incluyen como posibles usos autorizables los deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como instalaciones deportivas descubiertas que o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes o bien ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes. Se siguen también manteniendo las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ella. Aquí se elimina la necesidad de que el plan general o las normas subsidiarias hubiera clasificado ese suelo como de especial protección minero o para actividades de carácter extractivo. Se permite en cualquier tipo de suelo rústico de especial protección. Y también la ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea imprescindible, también exactamente lo mismo que en la ley anterior. Por lo que respecta a las obras de reconstrucción, renovación y reforma, aquí hay una novedad, y es, por una parte, de que se admite y se señala expresamente en la ley que se permiten ese tipo de obras, aunque se trate de edificaciones que pudieran encontrarse fuera de ordenación, salvo que el planeamiento lo impidiera expresamente. Es decir, nos estamos refiriendo a supuestos en los que existe una construcción muy antigua que esté igual pegada prácticamente a un camino vecinal, a un camino municipal, incumpliendo la distancia que marque las normas. Eso, con la nueva ley, ya no se considera que está fuera de ordenación y, por tanto, en ese tipo de construcciones sí que se admiten esta posible obras de reconstrucción o restauración y reforma y cambio de uso. Y luego también lo que se establece es que la posibilidad de ampliar hasta un 15% la superficie construida sin necesidad de que la construcción se encuentre incluida en el catálogo de edificaciones en suelo rústico, pudiendo llegar al 20% en el supuesto de que esa construcción estuviera incluida en el suelo rústico o bien con motivo de las obras acometidas en la misma pueda llegar a
incluirse en el catálogo de edificaciones en suelo rústico. Aquí sí que hay una contradicción, como vamos a ver ahora cuando veamos el artículo 228, y es que en este artículo se habla de la posibilidad de que con carácter general se pueda ampliar hasta un 15% la superficie construida de la edificación. Y también quería hacer referencia a otra cuestión. Con la ley del 2001 se señalaban dos aspectos diferentes. Por una parte, se admitían las obras de reconstrucción, reparación, tal, decía la ley, siempre que no supongan aumento de volumen. Eso se ha suprimido en la nueva ley. El aumento de volumen, por tanto, en el supuesto de que hay algún tipo de reforma, fundamentalmente de cabañas, implique la necesidad de elevar la cubierta, que suponía un aumento de volumen, eso ya estaría permitido con la nueva ley tal como está redactada. También la ley señala que no se considera incremento de superficie construida una serie de actuaciones como son las que se produzcan en el interior de la edificación para alterar la distribución interior o la altura de las dependencias, incluida la ejecución de nuevos forjados entre plantas o la alteración de los existentes. En segundo lugar, las que alteren la disposición o tamaño de los huecos en fachadas, las de aislamiento térmico por el exterior de la edificación y las que garanticen la accesibilidad universal de la edificación. Y luego también se señala las ampliaciones con derribo parcial simultáneo de la edificación existente siempre que el resultado final no suponga un incremento de la superficie construida superior a los porcentajes establecidos en este apartado. Dice que en todos los casos, si la edificación tuviera características arquitectónicas relevantes, la intervención no podrá alterarlas gravemente. Otra novedad que se introduce es que no puede autorizarse el cambio de uso de una edificación si no se acredita que ha sido destinada al uso autorizado en su momento durante un plazo mínimo de 10 años. Y que no será posible legalizar el cambio de uso de una edificación si no ha prescrito el deber de restauración del orden jurídico o si habiendo prescrito dicho uso resulta incompatible con el planeamiento territorial o urbanístico o la legislación vigente. El artículo 265 de la ley habla de la prescripción de las posibles infracciones en suelo rústico, en zonas verdes, en espacios libres y en equipamientos. Como sabéis, con la ley del 2001, ese tipo de infracciones no prescribían, es decir, independientemente de que transcurrido el plazo de 4 años no pudiera incoarse un expediente sancionador, siempre había la posibilidad de restaurar la legalidad, es decir, incoar un expediente de restauración de la legalidad para derribar lo indebidamente construido. La ley actual establece un plazo de 15 años en el que, transcurrido el mismo, esa edificación ya no tiene que ser derribada. Sí que hay un matiz, y es que ese artículo que digo, el 265, habla indistintamente de edificaciones en suelo rústico y en suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o equipamientos. Y aquí ha habido un requerimiento por parte de la Administración del Estado en el sentido de que entienden que puede haber invasión de competencia del Estado porque a nivel estatal las infracciones en espacios libres y en equipamientos no prescriben nunca, con lo cual habrá que armonizar todo eso de acuerdo con lo que dice el Estado, pero en el suelo rústico, ya digo, el Estado no tiene competencia y, por tanto, se mantiene esa prescripción de los 15 años. Y luego la última
dice que se permite la transformación de edificaciones existentes en más de una vivienda siempre que no suponga un aumento de la superficie construida. Eso es lo que dice el artículo 49. Ya veis que es más o menos lo que decía hasta ahora el artículo 112, con algunos pequeños matices. El artículo 50 establece el régimen del suelo rústico de protección ordinaria, en el que tampoco hay ninguna novedad, es decir, por una parte se permiten los usos que acabamos de mencionar, los que sean necesarios para la realización de actividades para elaboración y comercialización de productos tradicionales, exactamente igual que ahora mismo. Y aquí sí que hay una novedad, y es que en lo referente a los usos deportivos y de ocio, hasta ahora únicamente se admitían sin instalaciones asociadas. Ahora se permiten con instalaciones asociadas a la realización de la actividad. Como veis, por una parte, en el suelo rústico de especial protección se admiten los suelos rústicos sin instalaciones. En el suelo rústico de protección ordinaria se admiten los usos deportivos con instalaciones. Y, por otra parte, la construcción de viviendas conforme a la transitoria novena y en función también de lo establecido en el artículo 86, que el otro día os explicaron en el contenido del artículo 86, es el que se refiere a las áreas de desarrollo rural. En cuanto al régimen de los núcleos rurales, establece pues, una serie de normativa en cuanto a usos que puede establecer el plan en cada uno de estos núcleos, una serie de limitaciones que, en principio tampoco tienen mayor trascendencia en cuanto a que no suponen una innovación respecto de la regulación actual. Sí que se señala que no serán de aplicación a estos núcleos rurales las reservas mínimas de espacios libres ni de equipamientos del artículo 61 y 62. Y, por otro lado, que las dotaciones públicas en estos núcleos rurales tendrán que obtenerse mediante expropiación o como actuación aislada en el núcleo rural. Se prohíbe una serie de actuaciones, pues las edificaciones características de zonas urbanas, las parcelaciones que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo, la edificación o ampliación de naves industriales que superen los 200 metros cuadrados de superficie construida, o aquellos movimientos de tierra que supongan una grave agresión al medio natural o que varíen la morfología del paisaje. Las viviendas adosadas o proyectadas en serie de características similares y emplazadas en continuidad en más de 2 unidades, la ejecución de actuaciones integrales que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo y la destrucción de los valores que justificaron su clasificación como tal, y sí se señala que en estos núcleos rurales no será preciso seguir el trámite del artículo 227 de la ley, es decir, la tramitación de la autorización ante la CROTU, sino que el ayuntamiento puede conceder directamente la licencia municipal. El último de los artículos que se refiere al suelo rústico es el artículo 52, construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico. Es el equivalente al artículo 114 de la ley anterior, en el que se establecen una serie de condiciones para las posibles construcciones de suelo rústico que son muy similares a las que de ese artículo 114. Únicamente quería señalar, por una parte, ese apartado que veis ahí, 2, aunque no es el 2, lo que pasa es que a la hora de copiar pues sale el 2, dice que para la autorización de las obras, construcciones y usos en los ámbitos regulados por instrumentos de planificación territorial deben tenerse en cuenta los criterios establecidos en los mismos y, en su defecto, se deberá analizar la solicitud ponderando el carácter ordinario o excepcional con el que el plan sectorial o territorial prevé el uso, las condiciones del entorno, la necesidad que satisface la menor afección al espacio protegido. Esto viene motivado por la legislación, fundamentalmente de los planes de ordenación natural, por los POR.
También se establece que el Ayuntamiento puede establecer ordenanzas de carácter estético, como sucede ahora mismo, y en lo que respecta a la competencia para autorizar las construcciones, en principio se mantiene la competencia por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, si bien se faculta a los ayuntamientos para ser competentes para esa autorización en el supuesto de que tuvieran un plan general adaptado a la ley. En el supuesto de una serie de actuaciones, el Ayuntamiento puede dar directamente licencia, como son obras de mantenimiento y conservación de edificaciones preexistentes que no impliquen aumento de volumen, la nivelación de terrenos no vinculada a usos constructivos que no afecte a valores naturales, culturales o paisajísticos de la finca y que no implique generación de riesgos, construcción de viviendas unifamiliares y instalaciones vinculadas a actividades artesanales a las que se refiere el artículo 86, es decir, las que están dentro de las áreas de desarrollo rural. Y como novedad se introduce la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen instalaciones o elementos accesorios de edificaciones o viviendas existentes previa justificación, tales como garajes o porches hasta una superficie máxima de 20 metros cuadrados, así como instalaciones de edificaciones, las casetas de aperos, de hasta 6 metros cuadrados, como se establecía hasta el momento. Por lo que respecta al procedimiento, cambia en el sentido de que la solicitud ya no se va a presentar en el ayuntamiento, sino que se va a presentar la solicitud ante la CROTU y se tiene que acompañar de un proyecto básico firmado por técnico competente. En ese proyecto técnico se tienen que incluir las características del emplazamiento de la construcción o instalación que quedarán reflejadas en un plano de situación, tal como se contempla o se contemplaba en la ley anterior. Y aquí sí que se introduce ese apartado segundo. Es una novedad, creo que importante respecto de la legislación anterior. En el artículo 116.1, apartado segundo de la ley del 2001, se señalaba que en la solicitud para nuevas construcciones tenía que tenía que justificar la inexistencia de cualquier riesgo natural o antrópico respecto de esa construcción que se pretendía autorizar. Desde luego, el justificar que algo no tiene ningún riesgo es prácticamente imposible. En ponencias técnicas se empezó a debatir que si las edificaciones próximas a zonas arboladas, a masas arbóreas, podían tener algún tipo de riesgo de incendio. En un primer momento, por parte de la CROTU, se consideró que era la Dirección General de Interior, a través de Protección Civil, la que podía señalar si efectivamente alguna nueva construcción podía estar afectada por el mapa que tienen ellos de riesgos de incendios. Al final se desechó esa posibilidad porque esos mapas estaban pensados para otra finalidad y se estableció un criterio en la CROTU del 23 de diciembre del 2021. Se estableció el criterio de que se consideraba que existía riesgo de incendio siempre que la nueva edificación se situara a menos de 50 metros de una masa arbórea. ¿Qué es lo que se pretende ahora con este cambio? Pues que en la documentación que se presente en ese proyecto básico tiene que analizarse los posibles riesgos naturales o antrópicos, así como los posibles valores ambientales, paisajísticos que puedan verse gravemente comprometidos por la actuación, y justificar las medidas propuestas con objeto de prevenir o minimizar los efectos de la actuación sobre los mismos. Es decir, en el supuesto de que una edificación se pretenda implantar a menos de 50 metros de una masa arbórea, ahora va a poder justificarse que efectivamente se minimiza el riesgo y, por tanto,
puede autorizarse esa construcción. Aquí en el apartado 3 veis esa incongruencia que señalaba anteriormente. Dice que en los supuestos del artículo 49.2h para las obras de reconstrucción, cuando dichas obras supongan un incremento superior al 10%, deberá aportarse justificación de que es merecedora de inclusión en el catálogo. En el artículo 49 hemos visto que no es el 10%, sino el 15% a lo que puede, sin necesidad de estar incluida en el catálogo, puede ampliar la superficie construida. Todo esto viene motivado por enmiendas que se introdujeron en el Parlamento por parte de los diferentes grupos políticos y no hubo una concordancia entre distintos artículos y se han apreciado estas discordancias que se van a subsanar con la Ley de Medidas de Acompañamiento de este año, del presupuesto. El expediente se somete a información pública durante 15 días mediante publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, como ocurre actualmente. En el caso de infraestructuras lineales no es necesario ese trámite siempre que se acredite que se ha producido con anterioridad. Se habla también de las medidas compensatorias aprobadas en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental en el que tampoco será necesario el trámite de información pública, y junto al trámite de información pública se solicita informe al Ayuntamiento para que se pronuncie sobre el cumplimiento del planeamiento vigente, las normas de aplicación directa en el plazo de un mes, transcurrido el cual el expediente seguirá su procedimiento, su marcha. Existe luego la resolución motivada de la CROTU y la ulterior comunicación al Ayuntamiento y al interesado. Cuando se trate de la autorización de construcciones en más de un término municipal, la notificación de la CROTU se realizará a todos los ayuntamientos afectados por la autorización, y lo que se señala también es que transcurridos 3 meses desde que los informes preceptivos tengan entrada en el registro de la CROTU sin que se haya notificado expresamente a los interesados la resolución favorable, esta se entenderá estimada por silencio administrativo. En el supuesto de que la competencia corresponda al Ayuntamiento, el trámite se integra dentro de la obtención de la licencia municipal y únicamente se solicita el informe de la CROTU, que tiene que emitirse también en el plazo máximo de 2 meses, transcurrido el cual también se entiende en sentido favorable, y el Ayuntamiento puede continuar con la tramitación de la licencia. Otorgada la licencia, tiene que notificarse a la CROTU y Sí que se establece en este apartado una novedad respecto a la legislación anterior, y es que si bien se mantiene el plazo de 1 año de vigencia de la autorización, se contempla la posibilidad de una ampliación hasta un plazo máximo de 6 meses por causas justificadas de ampliar la vigencia de la autorización, cosa que hasta ahora no estaba permitida. Y en cuanto a la disposición transitoria séptima, que es la que ahora regula la construcción de viviendas en suelo rústico, la novedad más importante es que la distancia máxima a la que se pueden construir estas viviendas se ha reducido en municipios con plan general o con normas subsidiarias tipo B a 100 metros. Anteriormente eran 200 metros en esos ayuntamientos, ahora se ha unificado en 100 metros en todos los ayuntamientos. Sí que se señala que el número máximo de nuevas viviendas no puede superar el número de viviendas existentes en el núcleo urbano o rural en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, con lo cual ha habido casos en los que se había autorizado ya una serie de viviendas en núcleos en los que ya no se podía autorizar más viviendas porque se superaban las existentes en el núcleo, pero como ahora volvemos a partir otra vez de cero,
pues evidentemente pueden volver a tramitarse esas edificaciones. Se establece un plazo de 2 años transitoriamente para esta disposición transitoria séptima. Transcurridos los 2 años, únicamente será aplicable en los municipios que se encuentren en riesgo de despoblamiento. En riesgo de despoblamiento, según una orden de la Consejería de Presidencia del año 2020, hay 39 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento actualmente en Cantabria. Se mantiene de una forma prácticamente idéntica las características de las construcciones y los requisitos en cuanto a lo establecido en la transitoria novena de la Ley 2/2001. En cuanto a los parámetros urbanísticos, más o menos son los mismos. La única diferencia fundamental es que en municipios en riesgo de despoblamiento, la parcela mínima no va a ser de 1.500 metros, sino que va a ser la parcela existente. Cualquier propietario, por tanto, podrá construir en una parcela que tenga la superficie, aunque no llegue a esos 1.500 metros cuadrados. Se mantiene también la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante ordenanza, puedan establecer unas condiciones estéticas y de diseño que permiten para este tipo de edificaciones. Como acabo de señalar, la parcela mínima edificable antes de cesiones tendrá la superficie de 1.500 metros cuadrados o la existente para municipios en riesgo de despoblamiento. La ocupación máxima de parcelas será del 10%. En parcelas entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, un máximo de 200 metros cuadrados por planta. Hay una serie de requisitos en lo referente a los parámetros urbanísticos en los que tampoco creo que merezca la pena detenerse, porque están ahí regulados y ya digo que son muy similares a los que se establecían en la transitoria novena. Y fundamentalmente estas son las novedades más importantes que se establecen en la ley respecto del suelo rústico. Sí que me hubiera gustado, que no ha sido posible por motivos técnicos, que traía una serie de gráficos y de respecto de todas las construcciones que se han autorizado en los últimos 12 años en todos los ayuntamientos. Vienen reflejadas incluso las parcelas en las que están cada una de las construcciones, la fecha de la comisión en la que se autorizó, el número tanto de viviendas como de edificaciones agrarias por ayuntamiento, pero ya digo, no ha sido posible por motivos técnicos, pero me hubiera gustado enseñarlo y a ver si es posible en otra ocasión poder hacerlo. De todas formas, ahora sí, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues estaré encantado de intentar resolver cualquier duda que tengáis. Gracias, Emilio. Más de ver en el artículo 49 que habla de que se pueden construir viviendas familiares en suelo rústico, independientemente de esto de los 2 años que tenemos en los ayuntamientos, no tiene problema demográfico, digamos, ¿se podrían construir viviendas familiares en suelo rústico? No, tal como está ahora mismo regulada la ley, transcurridos los 2 años, únicamente en municipios en riesgo de despoblamiento, nada más. ¿Cuáles son esos municipios? Es una orden de presidencia del año 2020 en el que vienen 39 municipios. Ahora no tengo el dato aquí, pero buscáis en Google municipios en Cantabria en riesgo de despoblamiento y tenéis ahí los 39 ayuntamientos que son. Por cierto, hay alguno de ellos que, me acabo de acordar ahora mismo, que es el de Hermandad de Campo de Suso, que es de los que mayor número de viviendas unifamiliares en base a la transitoria novena ha venido tramitando. Con lo cual, al ser un municipio en riesgo de despoblamiento, una vez transcurridos los 2 años, podrá seguir con la transitoria séptima, seguir autorizando viviendas.
Los núcleos rurales que existen, los núcleos rurales que hay actualmente, que tienen más de 30 viviendas, pero no es un plan adaptado a la ley 2/2001, ¿en qué régimen quedan? Vamos a ver, con los núcleos rurales pasa una cosa que también se va a solucionar con la ley de medidas. Ocurre lo siguiente: cuando nosotros cuando el Gobierno mandó al Parlamento el proyecto de ley, la disposición transitoria primera, en el apartado 3D, al referirse a que los núcleos rurales tendrían la consideración de suelo rústico, ese apartado de esa transitoria decía que los núcleos rurales, así calificados por el Planeamiento General no adaptado a la Ley de Cantabria 2/2001, tendrán la consideración de suelo rústico de núcleo rural. Y en los planes generales adaptados tendrán la consideración que estos les otorguen, es decir, pues en algunos casos núcleo rural o en otro la de suelo urbano. Y ahí finalizaba la redacción de la transitoria primera que se remitió al Parlamento. En el Parlamento se añadió lo siguiente: dice, en cualquier caso, los núcleos rurales deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46.4 de esta ley. El artículo 46.4 de esta ley es el que hemos visto antes, que dice que para poder clasificarse un núcleo como rural tiene que tener entre 5 y 30 viviendas anteriores a 1960. Con lo cual, vacía de contenido lo que se pretende con esta disposición transitoria. Es decir, la ley lo que pretende es que los núcleos rurales sigan teniendo el mismo régimen jurídico que tienen ahora. La única diferencia es que en vez de ser suelo urbano va a ser suelo rústico. El ayuntamiento va a seguir pudiendo dar licencias conforme al régimen jurídico que tenga ahora mismo. La interpretación, ya digo, que estamos dando es esa, es decir, que nosotros entendemos que en los núcleos rurales se va a poder seguir haciendo lo mismo que se hace actualmente, lo único que es suelo rústico en vez de suelo urbano, y se corregirá esto con la ley de medidas del mes que viene. Dos cosillas más. A la hora de que un suelo urbanizable, en los casos en que hablamos de un suelo urbanizable que no tiene un plan parcial aprobado, se supone que lo que deben aplicar es el de suelo rústico. En su totalidad, quiero decir, todo el tipo de usos, aunque después sean un problema a la hora de desarrollar el plan parcial, o un caso especial. No, vamos a ver, es que con la nueva regulación aquí sí que ha cambiado respecto de la normativa anterior. En la normativa anterior, en el suelo urbanizable residual, sí que se asimilaba el régimen jurídico del suelo rústico de protección ordinaria y se permitía cualquier tipo de actuación excepto la vivienda unifamiliar. Eso ahora ha cambiado. Ahora el artículo 45 de la ley... No, perdón, el artículo 40 el 43, perdón. El artículo 43 de la ley dice que habla de los derechos de los propietarios de suelo urbanizable y dicen que tienen derecho pues a usar y disfrutar de los terrenos Dice, durante ese tiempo se aplicará para ese tipo de suelo el régimen establecido en el artículo 50 de esta ley, es decir, el del suelo rústico de protección ordinaria, pero dice, y no se podrá realizar ninguna instalación ni construcción distinta a lo establecido en el artículo 45. Y el artículo 45 únicamente habla de instalaciones y usos de carácter provisional. Con lo cual, la interpretación que estamos haciendo es que se aplica el régimen jurídico del suelo rústico, pero en ese suelo urbanizable no pueden autorizarse nuevas estabulaciones ni nuevas construcciones. Sí que se puede autorizar pues, los cambios de uso, las ampliaciones de edificaciones existentes, es decir, todo aquello que no sea una nueva construcción o instalación. Ni siquiera con el compromiso del promotor, por ejemplo,
Hombre, eso ya en principio es competencia municipal. Lo que ocurre es que ahí el tema de las instalaciones provisionales, la jurisprudencia es bastante clara, es decir, provisional es provisional, no es algo que ves que está ahí fijo y que te comprometas a levantarlo si efectivamente el ayuntamiento lo necesita, pero bueno, eso ya digo que va a depender de cada ayuntamiento. Una última pregunta. Entiendo que en aquellos ayuntamientos que tienen planeamiento general, la solicitud a la Comisión Regional de Urbanismo se integra al procedimiento de licencia. Sí. Entiendo también que, leyendo la nueva ley, es un informe más, no hay que esperar a acabar la exposición pública, ni hay que esperar a tener otras autorizaciones sectoriales. No. Vamos a ver, efectivamente es así, pero también era así con el arreglo a la ley del 2001. Es decir, en el supuesto de competencia municipal, la CROTU emite un informe y, tal como dice la ley, ese informe se solicita por el ayuntamiento en el momento en el que sale el expediente de información pública, con lo cual digamos que no tiene que mandar el expediente completo con todos los informes sectoriales, ni tampoco la CROTU tiene la posibilidad de no emitir ese informe hasta que se pida, pues, informe, no sé, de biodiversidad, de confederación hidrográfica, el que hiciera falta. Sí es cierto que en alguna ocasión, por parte del servicio jurídico, se ha considerado necesario que antes de que se pronuncie la CROTU el expediente esté completo, pero vista la literalidad de lo que dice el artículo, yo desde luego entiendo todo lo contrario. Es decir, la CROTU tiene un plazo de 2 meses para informar. Ese informe es uno más de los que el ayuntamiento va a tener que disponer antes de dar la licencia municipal. En ese informe de la CROTU sí que se podrá hacer referencia a que antes de la licencia pues se incorpore informe de la Confederación o aquellos que sectorialmente sean precisos, pero entiendo que nada más. Puestos en que el ayuntamiento puede dar la licencia sin previo informe de la CROTU, según la ley 5/2022, se limitarían, en el caso de edificaciones, a conservación y mantenimiento. El otro día nos comentabas en Torrelavega que la división en viviendas, por ejemplo, no necesitaría autorización. ¿Dónde fijamos ahí el límite? Como la división en viviendas. Viviendas de edificios existentes, la división en más de una vivienda, comentabas el otro día en Torrelavega que eso no necesitaría autorización vuestra, pero con la literalidad de la ley sí que parece que todo aquello que exceda a conservación y mantenimiento precisa el informe de la CROTU. Hombre, todavía no se ha dado el caso. Yo en principio diría que no, pero oye, habrá que estudiarlo, pero pienso que no. Es decir, vamos, ahí simplemente es en una edificación el pasar a un régimen de propiedad horizontal haciendo una división, es decir, no hay un cambio de uso. Pero hay obra que excede la conservación y el mantenimiento, normalmente. Tendrán que hacer una cocina nueva. Bueno, hombre, dependerá de la circunstancia entonces para que intervenga o no, entonces. Pero bueno, habrá que analizar el caso concreto. Perdón, ya sí que de verdad es la última. Es que en un caso ayer, mismamente, ahora mismo se está exigiendo un proyecto básico para hacer una solicitud de la CROTU. Lo que antes era un anteproyecto que tenía un coste menor, no tenía prácticamente coste, ahora supone pues contratar a un profesional y hacer unos pagos, que en algún caso, con un final indeterminado. Ayer mismo me preguntaron también, por eso ponía el tema, ¿es posible hacer algún tipo de consulta previa a la CROTU para ver si algo es viable? Hombre, yo desde luego lo recomendaría. ¿Que me vais a contestar? Sí, hombre, sí, por supuesto que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, yo desde luego recomendaría antes de iniciar cualquier tramitación que por parte tanto del técnico que redacte el proyecto como del propietario, pues el tener una reunión con nuestros técnicos y con nosotros, pues para ver si es viable o no. Hombre, en principio,
aunque nosotros entendamos que es viable, luego tiene que pronunciarse gente, pues oye, que podrá opinar lo contrario. Pero bueno, hombre, si por parte nuestra se considera que no tiene por qué haber ningún problema, pues ya digo que por parte nuestra no hay ningún inconveniente en reunirnos las veces que haga falta con todos los que quieran. En base al artículo 49 se puede entender ahora mismo que cualquier terreno que esté en la zona de policía de cauce de un río es suelo rústico protegido. El artículo 49. Yo entiendo que no, ¿eh? Porque como viene de la ley intermediaria. ¿No es especialmente protegido? No. Policía de dominio público. En los suelos rústicos de especial protección derivada de lo previsto en la legislación sectorial de protección por policía de dominio público. Sí, no, pero ahí se refiere a que el régimen de usos será el previsto en dicha legislación nada más, ¿eh? O sea, eso No tiene la consideración, o sea. no, vamos a ver. Vamos a ver, lo que dice el artículo 49 es que un suelo rústico de especial protección que está afectado por una normativa sectorial, en este caso la de aguas, se regirá por lo que diga la ley de aguas, nada más. Una pregunta sobre el cálculo del número de viviendas edificios para conocer el crecimiento que se puede posibilitar. ¿Qué número de viviendas que están en su gestionar con igual, porque está renovando las que están en rústico anteriores a la 2012? Suma las dos. No, esto vamos a ver. Ahora lo que dice la ley es que es el número de viviendas existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Esas son las que hay que contar. ¿Serían las viviendas en urbano o las que están en rústico? No, en el suelo urbano o en el núcleo rural nada más. El núcleo rural clasificado en urbano. ¿Eh? El núcleo rural clasificado en urbano. El núcleo rural, sí, vamos, urbano y ahora rústico, pero sí. Exclusivamente las del suelo urbano y las del núcleo rural. Es decir, con la ley del 2001 lo que se decía era las viviendas existentes en el año 2012. Lo que dice esta ley son las viviendas existentes en el momento de la entrada en vigor, el 22 de septiembre, las que hay ahora mismo, que previsiblemente habrá alguna más que en el 2012. ¿Eh? Las del suelo rústico no se cuentan, no, claro, estamos hablando de las del núcleo o las del suelo urbano. Buenas tardes. ¿Las ruinas se contemplan con modificación preexistente? Mira, en el tema de la ruina, eso es un tema fundamentalmente técnico. Te lo digo por lo siguiente, porque cada vez que se habla de una reconstrucción, vamos, el artículo 49.2h te habla de reconstrucción de edificaciones tal. Ahí sí que, sintiéndolo mucho, no te sé contestar, porque es una cuestión que cada técnico tiene un concepto en función de si existe algún vestigio de que esa ruina se pueda considerar, vamos, se pueda llegar a saber cómo era antes. Ya te digo, en principio sí lo contempla la ley, pero ahí sí que, lo mismo que he dicho antes, lo ideal es que, si hay algún caso concreto, que se ponga en contacto con el técnico de la dirección que va a informar el proyecto para ver si existe algún tipo de... cómo puede solucionarse el tema, ya te digo.
Buenas tardes. Una pregunta. Yo quería preguntar sobre el régimen transitorio de las edificaciones en suelo rústico. Por ejemplo, una edificación construida en 2010. ¿Qué normativa aplicamos y cuándo prescribiría esa infracción? O la acción de la Administración para iniciar un procedimiento de establecimiento. Una construcción del año 2010. Una construcción hecha con la ley 2/2009. Ilegal. Pues hombre, en principio, si es una construcción ilegal hecha en el año 2010, el plazo para iniciar un expediente sancionador habría prescrito porque han pasado más de 4 años, no podría imponerse ninguna sanción, pero el plazo de restauración de la legalidad no ha transcurrido, porque como son 15 años los que tienen que pasar, pues hasta el año 2025 habría la posibilidad de restaurar la legalidad respecto de esa construcción. ¿Se aplica la normativa más favorable? Vamos, se aplica la normativa. Con la ley 2001 no había imprescriptibilidades. No, sí, hombre, claro, con la ley 2001 había imprescriptibilidad. Lo que hace esta ley es, digamos, establecer ese periodo de 15 años en el que, transcurridos los cuales, ya no existe esa obligación de restaurar la legalidad. Pero se aplica la nueva ley, no se aplica la anterior. Una curiosidad sobre el grado de concreción que ahora se exige con el proyecto básico que comentaba este chico. Me parece interesante porque permitirá a la Croto tomar decisiones, creo que mejores. Pero luego hay una disposición que establece que la licencia se dará de acuerdo a un proyecto, se concretará con otro proyecto distinto al proyecto básico con el que se obtuvo autorización, con lo cual resulta para mí contradictorio en el esquema mental de lo que es un proyecto básico, que es un proyecto de definición ya precisa de lo que se va a hacer, y que luego se pueda cambiar, que no tenga ese grado de vinculación en la autorización de la PROTU a la licencia posterior. Me parece un poco difícil de entender. No sé cuál es tu opinión, hasta qué punto puede haber variaciones sobre ese proyecto básico ya tan concreto de las nuevas autorizaciones. Ya vamos a ver, sobre este tema, hasta ahora el criterio que viene manteniendo la Croto es que no se autoriza una obra concreta, una construcción concreta, sino que fundamentalmente se autoriza un uso y una tipología más o menos, pues vamos, la que se ha presentado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora también lo que viene sucediendo es que, sobre todo en el tema de la transitoria novena, lo que hace la gente es presentar un proyecto, vamos, un anteproyecto cualquiera para tener la autorización y luego esa autorización, digamos, venderla a alguien que quiera construir, que lógicamente no va a construir o igual no quiere construir exactamente lo mismo que se autorizó. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Pues que en principio son los técnicos de cada ayuntamiento los que tienen que decidir si los cambios que se han introducido entre lo que se autorizó y lo que se presenta para la licencia municipal son tan sustanciales como para precisar de una nueva tramitación ante la Croto. Ahora, con el proyecto básico, hombre, con el proyecto básico evidentemente va a haber menos flexibilidad, por decirlo así, desde el momento en el que ya tienes autorizado algo concreto, que es ese proyecto básico, pero también dice la ley que efectivamente puedes modificarlo. Pero hombre, la modificación va a ser, entiendo yo, sensiblemente inferior a la que podía darse el caso con arreglo tal como estaba redactada antes la ley.
Nosotros lo que veníamos haciendo es, en el momento en el que un técnico municipal o un ayuntamiento se dirigía a la CRUTU diciendo nos han presentado este proyecto, necesita una nueva tramitación, siempre dábamos la razón al técnico municipal. Es decir, si tenía dudas el técnico municipal de que tenía que tramitarse nuevamente, por parte nuestra decíamos que se tramitara nuevamente, es decir, no llevábamos la contraria nunca al técnico municipal. Voy a hacer otra pregunta en relación con yo creo que además que he querido entender que los aumentos de volumen no son aumentos de superficie construida, lo cual me llama un poco la atención. Al no estar restringida el aumento de volumen, una edificación que se le aumente la cubierta, pero se mantenga la superficie construida de sus plantas o de su planta, sería una autorización posible dentro del ámbito de las operaciones de transformación de viviendas existentes en rústico. Antes no, ahora es que he creído entender que has dicho que sí. Vamos a ver, he dicho que sí, pero también con limitaciones. Te lo digo por lo siguiente, porque esto lo he discutido con los técnicos de la dirección, y así como ven razonable pues lo que he dicho, de que si hay que subir 30 centímetros o 40 centímetros para cumplir con habitabilidad una cabaña, pues hombre, que eso no es incremento de superficie construida. Otra cosa es que quieras hacer una entreplanta y crear un nuevo espacio habitable, por decirlo así. Ahí tienen sus dudas. Desde luego, la ley no menciona para nada esa posibilidad. Ahora, ya te digo que en el supuesto de que se plantee un tema como el que digo, es posible que no se acepte. Aunque la ley no hable de incremento de volumen y solo de superficie construida. O sea, todo tiene que ser, desde un punto de vista, entiendo yo, razonable y de sentido común. La última pregunta es, las viviendas, el incremento de superficie construida del 15%, la construcción existentes en suelo rústico. El existente es una condición simplemente que exista. De hecho, puede existir de antes de ayer y se puede dar la circunstancia de que una vivienda nueva, hecha hace un año, se pueda aumentar al año siguiente el 15% por la aplicación de esa disposición. Me parece un poco, yo creo que no sé si será la distorsión o simplemente es una especulación clara. Pero la verdad es que yo creo que se podría dar el caso de que se autorizase una construcción en suelo rústico con el tope de ocupación y edificabilidad, y al año siguiente se aumentase el 15% y al año siguiente el 15%. Ahí hay una... Hombre, vamos a ver, yo creo que eso no se va a producir por lo siguiente. El 49.2H, cuando se habla de la ampliación de las construcciones existentes, está pensando en construcciones como el propio nombre dice, existentes. Tú estás hablando de que se autorice de que se hubiera autorizado una vivienda en base a la transitoria novena el año pasado, por ejemplo, y que se pretende ahora la ampliación hasta el 15%. Ahí yo no veo ningún problema a que se amplíe hasta el 15%, siempre y cuando cumpla con los parámetros de ocupación de la transitoria séptima actual. ¿Por qué? Sí. Porque la transitoria séptima, lo mismo que la transitoria novena, se impone al planeamiento municipal, se establece un tope de ocupación de la vivienda. La ley va por diferenciaría la nueva planta de transitoria séptima y hay intervenciones sobre edificaciones preexistentes. De hecho, utiliza la palabra preexistentes frente a existentes, que no sé si hay algún matiz jurídico. No. Existente no va a funcionar la ley, pero no. Fran dice que existentes.
existente en el momento de la autorización. Yo creo que lo que está diciendo Fran es que eso puede ser reiterativo, pero en ningún caso el 49.2H se remite a la transitoria séptima. No. Sí, yo no digo que se remita a la transitoria séptima. Yo lo que digo es que una vivienda que esté afectada por la transitoria séptima tiene que cumplir todos los parámetros de la transitoria séptima. Sí, pero no estamos en ese caso. Sí. Estamos hablando de una intervención sobre una edificación por la vía del 2H. No, vamos a ver. Si tú tienes una vivienda que se ha autorizado con la transitoria séptima, tienes que cumplir los parámetros de la transitoria séptima. Ampliar no podrás ampliar si incumples el parámetro de ocupación. Desde luego esa es la interpretación que tenemos. Oye, otra cosa es que sea válida o no sea válida, vamos. Es que creo que la pregunta de Fran es muy certera. Creo que diferencia entre lo que es una obra nueva, que es disposición transitoria séptima, y lo que es la intervención sobre un edificio existente o preexistente, según dice la ley. ¿Preexistente en qué momento? ¿En el de la aprobación de la ley? ¿Existente en el momento de la autorización? En ningún momento la ley se remite nuevamente a la transitoria séptima. No. Para las nuevas edificaciones. Que no, pero ya te digo que en el supuesto de que hubiera una vivienda en los 100 metros, la aplicación de la transitoria séptima se impone sobre el resto de normativa. ¿Por ser existente dentro de los 100 metros? Por estar dentro de los 100 metros. Es lo que interpretamos hasta ahora. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es las divisiones horizontales de edificaciones existentes de suelo rústico? ¿Cuál es el límite o el alcance de esa división horizontal? El límite de la división horizontal en una construcción existente. La ley no establece ningún límite. Por eso no hay límite. La ley no establece ningún límite. Hombre, estábamos pensando, cuando se redactó eso así, se estaba pensando en una edificación que pudiera destinarse a 2 viviendas como máximo. Ahora, ya digo que la ley no ha establecido ninguna... Por eso te digo. Ahora, ten en cuenta una cosa, que sí que la ley dice que en el suelo rústico no podrá haber edificaciones típicas del suelo urbano, con lo cual, pues, en base a eso podrá establecerse un límite de que no pueda dividirse una construcción en 7 viviendas. Pero es cierto que no lo ha contemplado la ley. El apartado I es una duda. ¿Está en la redacción original de la ley? Porque es verdad que colisiona un poco con el artículo 52. Es continuista con el artículo 114 de la de 2001. Sí. Y mantiene, lo leo literalmente, quedan particularmente prohibidas las construcciones residenciales colectivas, permanentes u otras propias del entorno urbano. Eso es literalmente del 114, creo que es idéntico. No sé si es idéntico del todo, pero prácticamente idéntico. Y sin embargo, lo que sí es innovador con un apartado nuevo es el 49.2i, después del H, en el que se autoriza con carácter genérico la transformación de edificaciones existentes en más de una vivienda. No se dice más de una vivienda. Sí. Y pone siempre que suponga un aumento de la superficie construida, lo cual a su vez colisiona con el 2H, que permite el aumento de superficie de un 15%. Da la sensación de que es como un apartado, y es por si a lo mejor nos podría aclarar si es que se introdujo tramitación parlamentaria. No, vamos a ver. Este partió de la redacción nuestra y la finalidad, ya te digo, que era posibilitar que una edificación grande pudiera destinarse a 2 viviendas nada más. Pero efectivamente puede plantearse problemas con el tema de las ampliaciones. Vamos, la casuística puede ser, pues, pero... Ya te digo, pero vamos, la finalidad era posibilitar eso, posibilitar que hubiera división horizontal en unas edificaciones que fueran, pues oye, que tuvieran una gran superficie, nada más. Pero bueno, al final de alguna forma no sé si se promueve o se
consciente, tipologías propias del medio. Hombre, desde luego sí. Los limitados, hay construcciones en medio rural muy grandes que podrían dar tendrían superficie para vivirlas en 3, 4, 5, y en función de cómo fuera esa tipología, incluso si, como dice, no aumentar el volumen, pues es posible que llegue a lugar pues, a una sucesión. Pues hombre, ya te digo que habrá que analizar cuando se produzca el supuesto, pues si efectivamente con eso que plantean se incumple lo de las edificaciones propias de suelo urbano, y en base a eso se denegaría esa posibilidad. Y por último, una cosa eminentemente práctica. ¿La CROTU tiene previsto elaborar una nueva guía que facilite un poco los criterios de procedimientos? No, se actualizará la guía que está aprobada. ¿Vale?